Profesor Gerardo Caetano, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, Jorge, ¿qué tal? Muy bien, ¿está buscando la pelota todavía? Bueno... ¿La encontró? La verdad, hacía muchísimo tiempo que no veía un partido en el primer tiempo, sobre todo, sí, tan abrumadoramente favorable a uno de los dos equipos. Sí. Así que creo ¿Sabes que a lo que me hizo acordar, Gerardo? Aquel partido Holanda-Uruguay, seguro. Holanda-Uruguay. Sí. Todos los que tenemos algunos años como para haberlo visto, nos hizo acordar. Y como aquello pudo terminar en una goleada, esto también pudo terminar en una goleada. Y fíjate lo que es el fútbol, terminó 2-1. 2-1 y con un gol que fue un rebote, es decir, una pelota que hubo mala fortuna, podés decir, en la selección celeste, a pesar de que nadie discute la justicia de la victoria española, ¿no? Sí, y creo que nadie sanamente puede discutir que hicimos muy buen precio. Sí, el propio Tavares, ¿viste que dijo? Sí, Tavares. Pudo ser catastrófico. Sí, las declaraciones de Tavares son siempre muy razonables. Ayer volvió a hacerlas. Sí, hay varias cosas en el panorama local, pero te robo un minuto para un tema que de pronto a los uruguayos nos parece muy distante, pero en este mundo en el cual vivimos las cosas no son tan distantes. Te llevo un poquito a esa elección iraní en donde ha ganado un moderado, según se señala, que es Hassan Rouhani, un moderado que sin embargo se califica como no reformista. Esto es difícil de entender, qué difícil que nos resulta a nosotros entender a un país como Irán, ¿no? Sin duda. Lo que pasa es que tal vez no lo podamos comprender, porque algunos elementos que son sustantivos de nuestra concepción de la política, en un país como Irán, son impensables. Por ejemplo, a nosotros un régimen teocrático, como es el que impera en Irán, claro, nos resulta impensable. Nos resulta impensable que en una democracia haya un líder espiritual que monopoliza algunas decisiones fundamentales del Estado, que es designado por un cuerpo especial de 86 miembros, todos ellos figuras máximas de lo que sería, entre comillas, el sacerdocio musulmán, sí, que además es propio de la corriente chiita, que es mayoritaria, francamente mayoritaria en Irán, y que es una de las corrientes más duras, más extremas. Luego, sobre ese marco teocrático, es que con poderes restringidos gobiernan las autoridades electas por el pueblo, pero el líder espiritual, que en este caso es desde la muerte de Khomeini en el año 89, Ali Khamenei mantiene en forma totalmente trascendente a la soberanía popular resortes de poder fundamentales, lo cual hace que sea una democracia islámica, como se le llama, pero es una democracia en donde el poder máximo reside en el líder espiritual, claro, cuya lógica no es la soberanía popular. Claro. Sin embargo, las elecciones de Irán generan un hecho muy importante, porque en Irán hay tres grandes tendencias, digamos, en la corriente política. Están los fundamentalistas, sí, extremistas de distinto grado, pero todos orientados en una perspectiva de polarización. Sí. Están los reformistas. La última elección fue en una disputa entre reformistas y ultraconservadores, fundamentalistas. Y allí, en elecciones muy discutidas, fue reelecto Ahmadinejad. Incluso hoy todos los líderes reformistas están presos, salvo uno, que es el expresidente Khatami, Mohamed Khatami, que respaldó a este candidato. Después hay una posición intermedia, a los nombres
Son dificilísimos. Y además te confunden, ¿sabes? Exactamente. A veces es más fácil hablar del cargo que desempeñan. Pero fíjate, el cargo, su cargo es Al-Islam. Bueno, te entendí perfecto. Johat al-Islam. Sí. Johat al-Islam. Sí, sí. Que veo no que es lo estás mismo evolucionando. que Ayatollah. Sí. Entonces, más bien, son figuras curiosas. Pero él fue respaldado por Rafsanjani, que había sido un presidente moderado, pero también por Khatami, que había sido un presidente reformista, un hombre que fue el que precedió a Ahmadinejad y que tuvo una postura distinta frente a Occidente. Entonces, esta lógica más posibilista, en donde un líder moderado con el respaldo reformista obtiene una gran votación, el hecho más importante fue una concurrencia masiva de votos, superior al 70% en elecciones no obligatorias, fue lo que le dio una victoria en primera vuelta, lo cual es un hecho muy importante, porque, advirtámoslo, allí estaba uno de los focos de inestabilidad militar y política más importante, y estaba presente, no se ha desvanecido del todo, pero estaba presente la hipótesis de una nueva guerra, a todas luces dramática para el mundo, porque eso iba a generar nuevas olas de terrorismo, nuevas olas de confrontación, miles y miles de muertos. Entonces, el hecho que haya ganado Rouhani, el hecho de que haya ganado la moderación, el hecho que haya ganado, un candidato que vuelve a hablar de una agenda de derechos para las mujeres, de derechos para los disidentes, que habla de una interacción constructiva con Occidente, que habla de alejar la guerra, que incluso trata de confrontar una situación económica desastrosa, exacerbada por las medidas punitivas que Occidente y particularmente los Estados Unidos han tenido contra el régimen iraní, constituyen una buena noticia. Y también son una buena noticia para América Latina. Claro. Por lo Yo menos... no sé si tú has escuchado las declaraciones muy preocupantes del fiscal de la casa del caso AMIA. Sí. Que planteaba que la creciente presencia iraní en América Latina, con, la presunción fundada de que altas figuras del régimen iraní, entre otras, uno de los candidatos que estuvieron, uno de los candidatos a la presidencia en estas últimas elecciones, estuvieron, o por lo menos presuntamente estuvieron implicados en el atentado a la AMIA. Sí. Bueno, nos está hablando de un resultado que también desde América Latina debemos resolver, y al mismo tiempo es una posibilidad que se abre para una una reorientación en una lógica de negociación, en una lógica de paz, en un lugar particularmente conflictivo del planeta, por lo cual es un resultado que abre cierta expectativa. No hay que ser ingenuo, pero abre expectativas y de alguna manera le plantea a Occidente la necesidad de aprovechar esta posibilidad que se abre. Gerardo, nos venimos entonces para el panorama local. Comienza una semana donde habrá una culminación el día 23, el domingo, en el cual en ese domingo se va a resolver finalmente si los uruguayos queremos o no dar nuestra opinión en toda su integridad, ¿verdad?, a través de un referéndum sobre uno de los temas más delicados, más difíciles además, que han sido a lo largo de mucho tiempo debatidos aquí en nuestro país, no sé si suficientemente debatidos. Estamos hablando a propósito del aborto, ¿verdad? La salud sexual y reproductiva es concretamente el nombre de la ley, que fue aprobado por un solo voto de diferencia a través de nuestro Parlamento. El domingo lo que se realiza es que no es una votación,
Es decir, que quienes no están a favor de un referéndum no necesitan concretamente asistir a, digamos, a expresar su disconformidad con un llamado a una convocatoria a referéndum. Solamente tienen que ir, concurrir aquellos que sí quieren que esto sea discutido, debatido y decidido por toda la población. Y el voto, además, no es obligatorio. Exactamente. Hay muchos antecedentes respecto a esta cuestión que es muy necesario tener en cuenta. En primer lugar, en las últimas 6 legislaturas, incluida esta, hubo proyectos diferentes vinculados no con el derecho al aborto, sino con la despenalización de la práctica del aborto, que es otra cosa. Recordemos además que en la legislatura anterior, en el marco de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva, se había incorporado una propuesta que era una propuesta mucho más completa que la que en esta legislatura última se aprobó, pero el entonces presidente Tabaré Vázquez, como todos sabemos, vetó los artículos de la ley que se vinculaban con este tema de la despenalización del aborto. En esta legislatura, repito, la 6ª legislatura del periodo posterior a la dictadura, en donde este tema se corporiza en el Parlamento a través de proyectos de ley, todos esos proyectos de ley no tuvieron la votación necesaria, salvo este último que se había dado en la legislatura 2005-2010, que fue vetado. Ahora se replantea el asunto y se obtiene una mayoría mínima, recuerdas, una mayoría muy compleja, sí. Porque en realidad se tuvo que modificar el proyecto. Así es. Y con el voto del Partido Independiente. No del Partido Independiente, sino de uno de los representantes, sí. De Iván Posada, sí. Se obtuvieron los 50 diputados en 99 que dieron finalmente el voto. Es decir, es un tema de siempre, es un tema que en Uruguay ha sido muy discutido. Recordemos que en Uruguay hubo un momento en donde hubo despenalización del aborto. Curiosamente se da en ocasión del régimen dictatorial de Gabriel Terra, y curiosamente lo impulsó un jurista profundamente conservador en lo social, como era José Irureta Goyena, que fue el gran codificador del 34 y que incorporó esta propuesta de despenalización del aborto, que sin embargo en su vigencia tuvo muy poco andamiento, porque en el 38 hubo una ley modificatoria que volvió a plantear una ley que incluso no es una ley, la ley vigente antes de esta ley, no es una ley, por ejemplo, que como la ley que vimos que rige en El Salvador o en Nicaragua o en otros países de América Latina, prohíba el aborto en cualquier situación. No, la ley vigente con anterioridad establecía algunos eximentes, es decir, algunas circunstancias que habilitaban la posibilidad de la práctica del aborto, algunas vinculadas con la salud de la madre o del feto, sí. Y algunos eximentes vinculados con otro tipo de circunstancias más amplias. Esta nueva ley es una ley que avanza en una perspectiva de despenalización más radical del aborto, pero repito, no plantea, como sí planteaba la legislación vetada por el doctor Vázquez, no plantea una postura que es una postura que, por ejemplo, las organizaciones feministas y buena parte de los legisladores que respaldaron esta ley sí plantean, que es el derecho de las mujeres a la práctica del aborto. Aquí llegamos a esta situación del pre-referéndum. El 23 de junio lo que vamos a tener es un pre-referéndum. ¿Esto qué quiere decir? La convocatoria a la ciudadanía es una convocatoria no obligatoria, sí. En donde lo que está en juego formalmente es si el 25% más uno de los ciudadanos habilitados respalda la idea de que este asunto sea zanjado en una instancia de referéndum. No es el referéndum, sí. Es un pre-referéndum. 650.000
Exactamente, votos. Un poquito más, 654.000 y pico Bien. de votantes. Recordemos... Esto, perdón por la interrupción, Gerardo, pero esto además nos introduce en un tema interesantísimo que consiste en esto. Alguien que puede estar a favor de la ley puede, sin embargo, pensar que lo mejor sobre un tema tan delicado, sobre el cual ha habido tantas exposiciones. Yo recuerdo, por ejemplo, que la exposición que hizo Tabaré Vázquez sobre el origen de la vida fue realmente estremecedora, ¿no? Es decir, estremecedora en el mejor de los sentidos. No fue intención del doctor Tabaré Vázquez de sacudirnos, ni de generar una versión melodramática del asunto, sino llevarnos al terreno de la realidad científica, tal como se percibe. Y entonces, por lo tanto, yo recuerdo que la exposición que realizó Vázquez, reitero, fue, en ese sentido, fue una exposición fantástica, esclarecedora, bueno, que nos introduce además en un terreno que se aparta simplemente de si una mujer tiene derecho o no de disponer de su cuerpo, bueno, sino que hay otros temas. Tú sabes que sobre este tema, que es un tema de conciencia, las posiciones son muy contradictorias, y la propia... todo pronunciamiento sobre este tema no escapa a la polémica. Sí. La exposición del doctor Vázquez para algunos fue una postura muy esclarecedora, para otros fue una postura muy criticable. Es un tema en el que es muy difícil, digamos, estar más allá del debate de fondo, y esto es un tema muy importante. Si bien el 23 de junio el tema de fondo formalmente no está en discusión, en los hechos va a estar en discusión. Y las encuestas revelan de que muy pocos, prácticamente una cifra muy poco significativa, de aquellos que respaldan la ley van a ir a votar para habilitar la definición por la vía del referéndum de esta situación. Entre otras cosas, porque, por ejemplo, el derecho internacional de los derechos humanos, que hoy está tan presente, sí, ha planteado, no desde ahora, sino desde hace muchísimo tiempo, la inconveniencia que asuntos de moral privada, que asuntos de convicción moral, o que asuntos vinculados con los derechos humanos, sean resueltos por la vía del plebiscito, por la vía del referéndum. Esto es una postura que hace que muchos... ¿Pero quién lo tiene que decidir entonces? Justamente. ¿Los juristas? No, lo tiene que resolver el Parlamento. Es una postura. ¿El Parlamento una postura. en nombre de toda la colectividad sobre un tema de estos? Pero es una postura de discusión. Yo quiero... después, si quieres, yo te doy mi opinión. No, por el contrario. No estoy hablando de mi opinión. No, ya estoy hablando del está debate clarísimo que se eso. da. Un referéndum o un plebiscito es un arbitraje monosilábico, es sí o no. Hay cuestiones que en el derecho internacional y que incluso en teoría política contemporánea justamente se establecen, son cuestiones muy complejas que no resisten un arbitraje mayoritarista y que no resisten un arbitraje monosilábico. Entonces, esas teorías, que son algunas teorías, no son todas, esto está en debate, prefieren de que este asunto lo resuelva el Parlamento. ¿Por qué lo resuelve el Parlamento? Porque en el Parlamento están representados todas las voces, es la instancia de los partidos políticos en una democracia representativa, y en el Parlamento hay negociación. Y entonces, asuntos complejos que refieren a una cuestión de convicción moral, en el Parlamento tienen otras garantías que la mera lógica mayoritarista de si una postura tiene más votos a favor o menos votos a favor. Te voy a dar otros ejemplos. Por ejemplo, todo el derecho internacional plantea que es muy malo que la ciudadanía se defina en torno a otro tipo de temas de convicción moral como la pena de muerte. Prefiere que esos temas sean resueltos por instancias representativas, por instancias en donde el espacio de la deliberación de los representantes del soberano pueden jugar de manera más amplia. Ahora, tú perfectamente me puedes decir, sí, pero estas mismas corrientes establecen que en estos casos es muy bueno que en el Parlamento se obtengan mayorías amplias. Claro. Y que en este caso eso no se logró. ¿Por qué?
Bueno, porque era un tema que dividía a los partidos y era un tema en donde la mayoría fue mínima, de un voto. Todo esto viene a qué? Que en la próxima instancia del 23 de junio, a pesar de que lo que está en juego es la habilitación del recurso al referéndum, lo que indica el análisis, lo que indican las encuestas y lo que indica el acercarse a la situación es que en realidad este pre-referéndum ya es una primera instancia en donde, más allá de algún sector minoritario, lo que va a estar en juego es el asunto de fondo. Todas las encuestas que analizan este hecho, cuando le preguntan, ¿usted va a ir a votar el 23? Bueno, abrumadoramente los que van a ir a votar el 23 es los que están en contra de la ley, no aquellos que en un sentido genérico habilitan el recurso de la definición popular de estos temas controversiales. Entendido. Entonces, en esa perspectiva, todos los análisis también establecen dos cosas. Primero, es difícil que el 23 de junio, con los porcentajes que las encuestas están revelando, se obtenga la mayoría, se obtenga ese 25% de votos a favor de habilitar el recurso del referéndum. Esto lo dice la empresa Cifra, esto lo dice la empresa Factum, lo dicen las otras empresas de encuestas de opinión. Tú me puedes decir, pero ¿cómo es esto? Si la encuesta de Cifra de la semana pasada dice que hay un 46% a favor de la ley, hay una mayoría a favor de la ley, pero hay un 38% que está en contra de la ley, o sea que habría una intención de voto superior a ese 25%. Pero acá volvemos a una distinción que siempre hacemos, que es opinión pública no es lo mismo que ciudadanía. Incluso hay un porcentaje importante que dice que no irá a votar, el 45%, pero hay un porcentaje que incluso es mayor a aquellos que están en contra de la ley, poco mayor, pero que es de un 40%, que dicen que van a ir a votar. Lo que ocurre es que dicen que van a ir a votar. En la experiencia internacional, entre la intención de quienes dicen que van a ir a votar y los que después finalmente van a votar, o sea, entre una manifestación de opinión pública y un acto de ciudadanía, que es en una elección no obligatoria ir a votar, hay una relación, repito, es una relación promedial, internacional. Es un modelo de análisis, no es un pronóstico, pero la relación es de 2-1. ¿Esto qué quiere decir? Que de acuerdo a la pauta de estandarización internacional, es poco probable que se alcance ese 25% de votos el domingo 23. Sin embargo, también los análisis plantean una interrogante. Nunca antes se planteó un referéndum sobre una cuestión de convicción moral. Los otros referéndum, por ejemplo, el referéndum sobre la ley de caducidad, que también tenía una dimensión de convicción moral, pero que era un referéndum que polarizaba mucho a los partidos, o otros referéndum que tenían otro tipo de dimensiones, como por ejemplo el referéndum contra la ley de empresas públicas en el 92, fueron referéndums en donde esta instancia del pre-referéndum solamente en una oportunidad prevaleció. Y esto es un antecedente importante. Tú recuerdas que en el año 92 se estableció esta instancia, en aquella oportunidad eran 2 instancias, para ver si había más de un 25% de ciudadanos que respaldaban el recurso al referéndum. En la primera instancia no se obtuvo el 25% de los votos. En la segunda instancia, el 1 de octubre, se obtuvo un 32% de los votos, en una instancia muy similar a la que vamos a tener el 23. Después estuvo el referéndum el 8 de diciembre y el 72% de la ciudadanía votó contra la ley, lo cual nos está indicando un hecho muy importante. Para aquellos que quieren ir contra la ley de interrupción voluntaria del embarazo, la instancia más difícil es la del próximo domingo 23. Esto no quiere decir que si logran el 25% del domingo luego 23, vayan a obtener la mayoría. Van a ganar, no, pero lo más difícil es obtener ese 25% el próximo domingo. Y las encuestas, repito, las encuestas
no pronostican, las encuestas dan estados de opinión pública. Lo que las encuestas están diciendo es que lo más probable es que no se obtenga ese margen de votos. Vamos a ver qué es lo que dice la realidad. Seguramente en estos días va a haber mucha movilización. Hay movilización para un lado y para el otro, ¿verdad? Exactamente, porque por otra parte, también entre quienes apoyan la ley, sí, entre los sectores que apoyan la ley, hay una discusión. Hay quienes han dicho, bueno, no demos la discusión sustantiva en un momento en el que formalmente esto no está planteado. Claro, esa discusión tendría que venir en la segunda etapa. En la segunda instancia. Bueno, las organizaciones feministas y aún algunos sectores de los partidos que están a favor de la ley han planteado que no, que en cualquier instancia es importante la discusión de fondo. Seguro. Lo que parece ser muy claro, más allá de la realidad formal que nos indica que el domingo 23 lo que está en discusión es si se habilita o no el recurso del referéndum, es que quienes van a ir a votar y quienes no van a ir a votar lo van a hacer en una proporción abrumadora por su postura de fondo en relación al asunto que está en discusión. Está claro. Y eso es un tema crucial que, por otra parte, la argumentación de quienes promueven la votación el 23, bueno, quiere cuestionar, pero es muy difícil de cuestionar. Sí. Pero, en cualquier hipótesis, es un test político muy importante, muy importante. Si, por ejemplo, estamos hablando en el terreno de las conjeturas, sí, si obtuviera ese 25%, si más de 650.000 ciudadanos concurrieran a votar para habilitar el recurso del referéndum, realmente tendríamos en el escenario político uruguayo un hecho político de muchísimo impacto. Bien. Es tan improbable como, en caso de producirse, sería un test político muy impactante. Muy bien. Gerardo, que tengas una linda semana, Que igualmente para ti y para todos los oyentes. La seguimos en una próxima, la semana que viene, el lunes. Claro que sí. Chau, chau. Chao.